¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el doctor Germán Escarrá, presidente por segunda vez de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Por segunda vez en 1999 y ahora en el 2017. Las dos constituyentes. Germán, bienvenido. Mi saludo muy cordial al constituyente, al amigo, por supuesto al entrevistador. ¿Qué balance podemos hacer ahora después de un año de actividades de la Asamblea Nacional Constituyente? El balance presupone sin lugar a dudas una inclinación positiva, sin desconocer algunos asuntos de perfectibilidad del proceso constituyente en el que nos encontramos. Me explico. Cuando la Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro para restablecer la paz en primer lugar, es convocada el 1 de mayo del año pasado, la verdad es que su instalación, su elección, su instalación, sus debates, sus primeras decisiones, lograron una situación de estabilidad institucional y de recuperación y de salida también de un escenario de violencia muy grave que había llegado a lo que la polemología llama círculos concéntricos, es decir, aquella violencia de la que podría en algún momento no salirse. Sin embargo, salimos de allí. En segundo lugar, se tomaron decisiones fundamentales. Una de ellas, quizás la más conocida, fue la destitución de una fiscal como producto de unas investigaciones en términos de corrupción que han sido muy graves, entiendo, y aquel momento pues fue particularmente difícil, complejo, pero la Asamblea Constituyente pues tomó la decisión y nombró un nuevo fiscal para que el Ministerio Público avanzara en lo que es su cometido. Ha habido una agenda política dominante en la actividad de la Asamblea Nacional Constituyente, pero en la calle la gente no reclama a los constituyentes abordar el tema económico, que es la principal preocupación y lo que más agobia a los venezolanos. Siempre lo hemos abordado. Te cito dos leyes solamente en las que he tenido que ver de manera directa. La ley de inversiones extranjeras, que es una ley que flexibiliza a efectos de la inversión en Venezuela. Protege la inversión, la estimula. Protege muchísimo, estimula la inversión y abre las compuertas pues, para que ello ocurra en un marco de seguridad jurídica. Y la modificación de la ley de los ilícitos cambiarios, que no presupone despenalización de delitos, lo que presupone flexibilización a los efectos de que la inversión pues, pueda fluir en los términos en que lo requiere Venezuela en un momento como el que estamos viviendo. Un momento de crisis económica severa, derivada de un conflicto, de una guerra interna, de una guerra internacional claramente entendida, por cuanto el propio presidente de los Estados Unidos así lo ha expresado. Se ha expresado en la forma de sanciones individuales, pero también de sanciones al Estado venezolano como tal, con lo cual coloca en una situación muy delicada las cuentas venezolanas para las transacciones, para la importación, por ejemplo, de medicinas, para el aseguramiento de los elementos que tienen que ver con la alimentación, y a la vez se genera una hiperinflación. Por eso es que algunos teóricos del conflicto señalan que se trata de una guerra híbrida, que tiene muchísimos aspectos. Claro. Así son las guerras modernas. Sí, no solo el aspecto de poder y potencial en términos bélicos, como se estudiaba antes, cuando yo estudié en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Ya no son fusiles. El esquema era ese, poder y potencial, y un poco el balance del poder e identificación de los antagonistas. Hoy día no es así. Primero, no es claramente identificado el antagonista, y en segundo lugar, no se trata de poder y potencial, sino de movimientos estratégicos, muchos de ellos geopolíticos, que tienen que ver fundamentalmente con
la presión fuerte interna y externa a un país, en este caso Venezuela. Entiendo que se ha avanzado en la redacción de la nueva Carta Magna. Sí, cómo no. Pero me respondes después que vengamos a los comerciales. ¿En qué situación se encuentra el nuevo texto constitucional? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Germán, sobre el avance en la redacción del nuevo texto constitucional. Entiendo que se está elaborando un anteproyecto, que estamos en la etapa de recolección de sugerencias, propuestas, ideas, ¿no? Sí, esa etapa concluyó y todas las comisiones, un poco más del 80%, han presentado sus ponencias, sus escritos, sus investigaciones, sus sugerencias, a los efectos pues de la redacción final de las normas. El 80% de las comisiones. De las comisiones. Okay. Lo que quiere decir el 80% del proyecto constitucional, lo que quiere decir el 80% Pero hay ideas diversas, antagónicas de incluso. Ponencias. Sí, cómo no. Claro. Porque la Comisión Constitucional no decide. Lo que hace es metodológicamente ubicar al lado de la Constitución, de las normas constitucionales, las distintas propuestas, con alguna observación si se trata de algo inconstitucional, de algo que viola tratados internacionales o que técnicamente no es un papel de trabajo. Sí, se podría decir. En realidad es la fase inicial de un anteproyecto. Es la fase inicial de un anteproyecto. Ya está por terminar realmente. El procedimiento es que se entrega a la directiva, como tú sabes, presidida por Diosdado Cabello. Ahí está Tania Valentina Díaz y está nuestro amigo Elvis Amoroso, además de Fidel y de... ¿Qué cosas, qué principios inalterables? Quiero aclarar, perdón, pues no quisiera que se me fuera por razones pedagógicas. Una vez que se entra allí o se presenta allí, que se ha hecho lo que se llama integración normativa técnicamente, entonces la directiva evalúa, consulta, se ajusta, acepta, no acepta, y una vez que decide cuándo es el debate, lo reenvía a los constituyentes para el verdadero debate, que es en la Asamblea Constituyente. Una vez que se producen las dos discusiones, entonces pasa con su exposición de motivos al pueblo de Venezuela, quien finalmente aprobará o no aprobará el texto constitucional. En tu opinión, los principios inalterables que debe tener el nuevo texto constitucional. Hay principios fundamentales. Unos están en las bases comiciales. Las bases comiciales dicen identidad y tradición de la República, progresividad de los derechos humanos, garantías democráticas, respeto y observancia a los tratados suscritos válidamente por la República, además de cumplimiento de los principios y valores del jus gentium, del derecho internacional. Eso en primer lugar es inalterable. En segundo lugar, es también inalterable los principios que tienen que ver con la dignidad de la persona humana, que tienen que ver con el derecho de propiedad en sus distintas manifestaciones, la garantía de la propiedad privada individual, la garantía de la propiedad social, la garantía de la propiedad de las comunas, la garantía de las propiedades multinivel en los estados, en los municipios. Propiedad privada. Es decir, la propiedad privada, igualmente la iniciativa privada, igualmente la libertad de empresa. La economía, el modelo económico. El modelo económico es fundamentalmente es un modelo humanista, social, fundamentalmente. ¿Estatista? No, es un equilibrio mixto entre el Estado y la sociedad. ¿El mercado? Fundamentalmente. ¿Cómo quedaría? Es un mercado social. Se parece mucho a la cláusula en virtud de la cual, cuando se garantiza la propiedad privada, ella debe tener siempre un sentido social. No solo hipostatizar lo individual, sino que debe estar orientado a la comunidad nacional, debe estar orientado a lo social, debe estar además incardinado los valores de justicia social, de igualdad, de libertad, de derechos humanos.
todo ello... El empresariado ha ido avanzando en su, ¿Cómo no? en su visión de la sociedad. Hoy se habla de compromiso social del empresariado, del emprendimiento. Y de compromiso con el país. Claro. No Pero se el trata... capital sigue siendo un actor y seguirá siendo un actor fundamental. Claro, es que siempre lo va a hacer. No se trata simplemente de que esto es una mina, como algunos la concibieron en algún momento de nuestra historia económica y política. No, este es un país, esta es una patria, esta es una república, tiene una población, tiene una estructura de poder, tiene unos valores, tiene una identidad. Se ha hablado mucho del Estado comunal. Bueno, es una forma coloquial, pienso yo, de decir las cosas. En teoría del Estado y teoría constitucional, el Estado es uno solo, es el Estado nacional. ¿Qué caracteriza al Estado nacional? Tiene un poder legítimamente organizado, tiene además un pueblo que es el soberano y tiene un territorio. Son las llamadas condiciones existenciales del Estado. Ahora, él se puede manifestar, como está en el artículo 2, como un Estado social y democrático de derecho y de justicia, que es la fórmula política de la Constitución de 1999. Es un Estado esencialmente democrático, es un Estado que recoge valores fundamentales. En ese marco aparecen las comunas, que son una forma de organización, de social, que algunos sectores han satanizado, no percibo bien la intención. También ha habido mucha desinformación. Sí, porque comunas hay en Francia, hay en Portugal, al lado hay en Colombia, en gran parte de Centroamérica. Son organizaciones sociales que más bien hay que promover en el esquema multinivel de estructuración del Estado. Hay un nivel al final, que es el nivel municipal, y debajo del nivel municipal están las comunas, a quienes pueden ser transferidas competencias, no solamente porque ahora aparezcan en la Constitución, ya están en la Constitución de 1999, en el artículo 181, se pueden transferir competencias municipales a las organizaciones comunitarias y sociales y vecinales, siempre y cuando demuestren que las pueden ejecutar, que las pueden desarrollar, que las pueden resolver. El magnicidio contra el presidente Maduro revela ya la existencia de un actor. Sí. De un actor en la conflictividad política y social. Este actor es el terrorismo. ¿Qué está pasando en la sociedad venezolana? Estamos realmente ante un conflicto existencial donde para que uno prevalezca, el otro tiene que desaparecer. La teoría política casualmente habla del conflicto existencial y del conflicto agonal. En el conflicto agonal puede haber cooperación entre dos antagonistas, entre dos partes. En algún momento puede haber alguna alianza, puede haber diferencias, como en efecto las hay, pero eso no supone la desaparición de uno para la prevalencia del otro. Cuando se trata del conflicto existencial es porque para prevalecer uno debe desaparecer el otro. Esa teoría del conflicto es tratada incluso en la literatura política. Hay una obra que se llama Montesquieu y Maquiavelo, Diálogos en el Infierno, y casualmente de Monsieur Joly, casualmente allí se trata este tema, el tema del conflicto existencial y de la idea de que el poder y la detentación del poder presupone fundamentalmente la desaparición de un sector. Hay un penalista llamado Carrara, clásico, que lo dice muy bien. Él dice, en este tipo de hechos, de tal violencia, en este tipo de situaciones, y sobre todo en el magnicidio, de lo que se trata es de atacar a un benefactor o unos benefactores de la sociedad. La verdad es que eso es Nicolás Maduro, un gran benefactor, un estadista de la paz, como lo ha demostrado, y preconizante del diálogo. Pero Carrera avanza más. Carrera dice, hay dos situaciones allí. Una, la de infligir un daño, pero la otra, la de crear un dolor en la sociedad que entonces ocasione una guerra fratricida entre los dos sectores. Yo espero, la idea es que eso no ocurra. Doy gracias a Dios y a la Virgen. Pero pareciera que hay actores importantes para pensar y decir, asumiendo esa estrategia, que no es una estrategia nueva. Desde el 2001
es una estrategia en la que Acuérdate, se ha insistido con acuérdate que frecuencia. tenemos hechos insólitos. Ahora quiero que sigamos hablando Fíjate bien, cuando regresemos de los comerciales, hermano. Cómo no, por favor. Gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Germán, abordamos el tema del terrorismo. Sí, te decía casualmente que un hecho insólito que nos llamó la atención a todos los venezolanos porque no forma parte de nuestra conducta colectiva ni histórica. El 80% rechaza la violencia. Es el de quemar a venezolanos, quemarlos vivos, por el solo hecho de un fenotipo que algunos llaman chavista, o porque es pobre, o porque es mestizo. En el fondo se ha exacerbado el odio social. Bueno, sin ideologías, sin políticas, sin programas, sin propuestas, sin liderazgo. Eso llevó a la constituyente a tener que legislar extraordinariamente los delitos de odio para intentar buscar la paz y para intentar de alguna manera reducir el conflicto. ¿Cómo enfrentar, neutralizar? Yo creo que hay elementos que van desde el hogar, desde los medios de comunicación social, desde la dirección más alta del Estado. ¿El diálogo? ¿Entiendes? El diálogo es fundamental y el diálogo plural. Claro. Nosotros no podemos entender por diálogo el pensamiento único. Muchos rechazamos esa idea del pensamiento único. Nosotros creemos en la idea plural, en el pensamiento plural, en la discusión civilizada, en que tenemos igualdad de derechos y deberes en forma recíproca frente a un país, frente a la patria, frente al pueblo de Venezuela. ¿Qué vas a defender en la Asamblea Nacional Constituyente, en el debate constitucional? Además del rol que me corresponde, ya ahora hablo como un constituyente, no como presidente de una comisión, es muy personal. Yo voy a defender la familia en su sentido clásico y tradicional. Voy a defender el matrimonio entre un hombre y una mujer. Rechazo otras formas de presentación de la idea de la familia y del matrimonio. También voy a defender la vida a partir de la concepción. Voy a defender la propiedad privada en sus distintas manifestaciones, desde la propiedad individual, social, propiedad pública, propiedad colectiva. Modelo mixto. Un modelo mixto. Voy a defender las libertades económicas fundamentales, la iniciativa privada, la cooperación con el Estado y el Estado con la sociedad civil y fundamentalmente la democracia y los derechos humanos. Democracia y derechos humanos. Nosotros tenemos un catálogo enorme en el título 3 de derechos humanos, además de tratados internacionales fundamentales. Bueno, llegó la hora de establecer mecanismos de protección efectiva, de tutela efectiva, de restablecimiento de derechos efectivos, que es ahí donde se hace vigente el Estado de Derecho de manera fundamental. De tal manera que esas son, digamos, parte de los puntos que nosotros vamos a defender de manera esencial. Si perdemos o ganamos, y eso es otra cosa. Pero estoy comprometido tanto por mi cosmovisión de la vida como por los valores y principios en los que creemos, a hacer esa defensa, insisto, de la familia, hacer la defensa de la vida, hacer la defensa de la democracia, de las libertades fundamentales, del derecho de propiedad en sus distintas manifestaciones. Creo que es importante reconocer la existencia del mercado, de las leyes del mercado, además la necesidad de un Estado competente que gobierne, no a favor del mercado, ni contra el mercado, sino que gobierne con el mercado. Es que debe haber elementos de cooperación. Economía mixta, por supuesto. Y no solo de cooperación. Acuérdate que el Estado, más que ese tema, la cooperación con el mercado está orientada a su deber fundamental, que es a proteger la comunidad nacional, pero de manera particular a los más débiles, a los más frágiles de la sociedad, que lamentablemente son una mayoría en la sociedad. Y también hay que proteger y estimular la inversión. Y sobre todo en un país la Asamblea Constituyente ha venido trabajando en esa línea, en intentar proteger la inversión y lograr una ecuación. Buena inversión
pero con soberanía. No significa entrega del país de ningún momento, ni en ninguna forma. De lo que se trata es que se produzca inversión con seguridad jurídica, ganancia para el inversionista y respeto a nuestra autodeterminación y no intervención. Nos quedan apenas unos segundos. Y quiero retomar el tema del terrorismo y asociarlo con la beligerancia que ha mostrado Colombia, el gobierno que se fue y el nuevo gobierno de Colombia. ¿Qué hacer allí? Ahí está el síndrome de Santander. Acuérdate que uno de los magnicidios más dolorosos, frustrados, fue contra el Libertador, defendido por Manuel Sáenz. Por alguna razón, estos gobiernos que son de la plutocracia, más que de la oligarquía, en realidad es la plutocracia, el poder económico en la élite política, tomando todas las decisiones, con altos niveles de pobreza, con altos niveles de violencia. Entonces mira hacia Venezuela. Venezuela tiene pues los recursos que tiene y que todo el planeta conoce. Pero es peligrosa esa oligarquía, pues esa oligarquía muy peligrosa, es muy violenta. Escrúpulos, es violenta. Es inescrupulosa y no es leal. Sí. O sea, no hay lealtades. Entonces sí la hay en el pueblo de Colombia. No olvidemos a Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Acuérdate que Gaitán fue asesinado por su sentido social, muy comprometido con Venezuela. Eso obliga al Estado venezolano a estrechar vínculos con los sectores sociales, democráticos, con los sectores democráticos de avanzada, con los sectores políticos, con los que creen en la paz, con los que creen en la seguridad colectiva continental y los que creen en un nuevo orden internacional mucho más justo y más humano. Bueno, Germán, muchísimas gracias por este análisis. Muchísimas gracias, mi querido constituyente. Hasta pronto. Gracias, pronto. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.